¿Por qué si soy INFJ a veces siento que utilizo la función phi muy fuerte? ¿Por qué como INTP me identifico tanto con ni? ¿Por qué la gente confunde a SFPs con INFJs por su uso de fe? Hoy os traigo la respuesta. Esta está en nuestra sexta función, la llamada función crítica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Yo soy Susana, por si no me conocéis, y aquí hablamos de MBTI, funciones cognitivas y teorías de la personalidad. Debería empezar a saludar así en todos mis vídeos. Básicamente este vídeo es un poquito más avanzado que el MBTI, pero voy a hacer una mini introducción para aquellos que todavía no os manejéis del todo con las funciones cognitivas. Básicamente, aunque se dice que todos utilizamos 4 funciones cognitivas de manera primordial, es decir, con nuestro ego, la forma en la que nos movemos con el mundo e interactuamos con él, las otras 4 funciones, porque hay 8 funciones cognitivas en total, son las llamadas funciones sombra, y que a su vez también conforman una parte de nuestra mente llamada inconsciente y demás. De hecho, se han hecho bastantes teorías al respecto de las 8 funciones cognitivas. Os voy a dejar por aquí vídeos al respecto, como los arquetipos de las funciones sombra, la teoría de los 4 lados de la mente y demás. Pero en resumen, con lo que os tenéis que quedar es con que todos utilizamos las 8 funciones cognitivas. Y de hecho, si queréis saber más y mejor, os recomiendo que leáis y compréis mi libro Nadie como tú o sí, en el que hablo de MBTI y funciones cognitivas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las 4 que no conforman nuestro ego, las utilizamos un poco regular, por así decirlo, ¿vale? Estas serían, por llamarlas de alguna forma, las que están en quinta, sexta, séptima y octava posición. Y hoy vamos a hablar de la función que tenemos en sexta posición. Porque si bien es cierto que dentro de la psicología junguiana se han asignado arquetipos a cada una de las funciones, que ya digo, os voy a dejar los vídeos por aquí, ¿vale? Es decir, la dominante es el héroe, por ejemplo. A la sexta se le ha asignado el rol de la función crítica. ¿Y por qué? Voy a hacer un repaso acerca de cómo diría que se manifiesta cada una de las 8 funciones, con un meme que vi en Tumblr y que me pareció bastante accurate, que es: nuestra primera función, la dominante, es la que define tu personalidad de forma más básica. La segunda función, la auxiliar, es la que rellena los huecos que deja tu primera y conforma del todo tu personalidad. La tercera está bien, la vas desarrollando más o menos bien. Aunque, según mi opinión y mi punto de vista, la tercera función, la función terciaria, es la mejor posición. Y de hecho os cuento por qué y cómo funciona aquí en este vídeo de aquí, ¿vale? La cuarta función es débil, pero no te disgusta. A la gente le gusta su inferior, lo que no le gusta es cómo la usa. Le gustaría usarla más y mejor. La quinta, según este meme, es una mierda. A mí no me lo parece, pero bueno. La quinta es complicadilla. Luego está la sexta, que me parece muy interesante, que dice: esta se te da bien, you rock at this, pero todavía no lo sabes. La sexta función es la función sombra que más utilizas o que más se manifiesta, pero tú no te das del todo cuenta de cuán poderosa puede ser en ti. Y ahora vamos a hablar de eso. La séptima, fuck this, en plan, la séptima, la peor, o sea, we don't talk about it. Y la octava es porque esto existe siquiera. Tiene su explicación, pero no vamos a entrar en ella aquí. Simplemente deciros que yo sí que es cierto que estoy de acuerdo con esta descripción en la que dice que realmente no se nos da del todo mal, ¿vale? La sexta función. Solo que todavía no somos perfectamente funcionales con ella y que además la utilizamos en forma crítica y por eso se llama la función crítica. ¿Qué pasa? Que puede funcionar de forma un poco hipócrita porque es aquello que más criticas en ti mismo y también en otros. Por lo tanto, es algo de lo que tú estás consciente, algo de lo que tú eres consciente, algo en lo que te fijas, pero te fijas como para mal, es decir, eso, pero también hacia ti mismo, intentas no caer en eso, intentas no ser así. Por eso se dice que la función sexta, la crítica, tiene, digamos, como 2 polos. El polo hipócrita y el polo sabio. El sabio es el que se desarrolla una vez tú ya has aprendido de la experiencia y dejas de ser un hipócrita con esta función. Te aconsejo y lo hago bien, porque esto me importa y porque tú me importas. Pero en el principio todos somos hipócritas con esta función sexta. Consejos vendo que para mí no tengo. También hablando de arquetipos, nuestra función auxiliar, la segunda, es el padre, ¿vale? Es el que cuida, protege, equilibra un poquito el héroe y tal. Pues como la sexta, digamos, es también la auxiliar, pero de las sombras, es decir, es igual que tu auxiliar, pero cambiando su introversión por extroversión o viceversa. Ejemplo, si tú eres neauxiliar, pues tu sexta va a ser ni. Pues digamos que reflejando al padre, que es la auxiliar, la crítica, por un lado, en su versión hipócrita es el padre, pero el padre que castiga, el padre que humilla, el padre que menosprecia, el padre que echa la bronca, el padre que critica, y en su versión sabia se convierte en el abuelo. Ese abuelo sabio, maduro, que da buenos consejos, que todo viene de la experiencia, etc. Ahora sí, vamos a ver cómo se manifiesta la función crítica en cada uno de los MBTI types, ¿vale? Como digamos, todas estas teorías son un poco todavía abstractas, están un poco, y al final se nutren mucho también de la experiencia de la gente, es una teoría que se nutre mucho con la práctica,
Quiero que me dejéis abajo cómo vivís vosotros esa función sexta, porque puede que se me estén pasando cosas por alto. Vamos a ello. Empezamos con Fi crítico. Cuando Fi está en la sexta función, estamos hablando de los INFJs y los ISFJs. Y ahí donde los veis, yo creo que este Fi crítico para mí es como el síndrome de Lisa Simpson, para que nos entendamos, porque Lisa Simpson es INFJ, pero ahí donde la veis muchas veces parece que tiene esos valores morales tan férreos y es tan moralista y demás, que sí que podría parecer para algunos Fi dominantes, sobre todo si no conoces el enneagrama. Entonces, ¿qué les pasa a estos tipos con Fi crítico? Critican su propio valor. ¿Por qué? Porque se ponen estándares de conducta y de moral muy altos a los que ni siquiera ellos mismos llegan, pero también ponen a los demás a ese nivel. Por lo tanto, critican y se critican. Sienten, por una parte ellos mismos sienten que no están a la altura. A veces esto también se puede ligar incluso con la autoestima, el sentido de cuánto valgo, cuánto de bien estoy haciendo las cosas. ¿Qué pasa? Que eso lo intentan compensar siendo como muy afectuosos o ayudando a los demás o queriendo hacer algo por los demás. Intentan compensar su sentido de la propia valía con eso, y de ahí entra Fe auxiliar, que se fija en los sentimientos de los demás más que en los propios, etc. Pero ese Fi crítico está ahí, y por eso muchos INFJs y muchos ISFJs son bastante más introspectivos y les preocupa bastante más su identidad y ser fieles a sí mismos de lo que se comenta. Pueden pensar incluso que no son lo suficientemente buenos, o incluso se sienten avergonzados cuando no viven por los estándares que se han impuesto. Pero ellos también critican a otros por no estar a la altura de lo que ellos consideran que es el buen estándar o el buen valor moral o lo correcto. La diferencia con los Fi dominantes es que los que tienen Fi crítico sienten bastante incomodidad al respecto, en el sentido de que a veces se sienten un poco el malo de la película, criticándose y criticando a otros en este sentido. Sienten como que están actuando con hipocresía, y no deja de ser eso en el fondo, porque al ponerse los estándares morales para sí mismos tan altos, muchas veces tampoco ellos los alcanzan. Entonces es como, ¿por qué quieres que otros hagan lo que tú mismo no haces? Y eso, no solo eso, sino que además, como por falta de valía propia, muchas veces tienden a buscar esa valía en la validación externa y en ayudar a otros, en comprender a otros. Al final muchas veces terminan dejando de ser fieles a sí mismos, porque buscan más la mirada externa que la interna. Hay una dicotomía ahí, yo creo que hay una turbulencia ahí con el Fi y el Fe, que si lo habéis experimentado estaré encantada de leeros. Cuando entran en el modo sabio, básicamente ya ni se machacan tanto a sí mismos ni machacan tanto a los demás, y son capaces de aceptar las diferencias morales y demás. Fe crítico. Cuando hablamos de Fe crítico estamos hablando de los ENFPs y los ESFPs. Si Fi crítico iba de moral, Fe crítico va de ética, lo que nos concierne a todos, de valores, de lo básico. Los ESFPs y los ENFPs somos responsables con nuestros valores morales, pero a veces patinamos con la ética, en el sentido de que con los valores colectivos podemos ser como muy críticos como cualquier Fe dominante, pero luego nosotros mismos a veces no los seguimos tampoco. Es un poco lo contrario que pasa con Fi crítico. Sí que es cierto que se dice que los Fi auxiliar, en este caso, pueden parecer egoístas por la forma en la que toman decisiones, porque se preocupan mucho por cómo esto me está haciendo sentir a mí. Son individualistas, pero al mismo tiempo muchos de ellos también hacen muchos juicios acerca de la sociedad y acerca de cómo se comporta la gente, en términos éticos, y por eso muchos puede parecer que utilizan Fe, o sienten que usan Fe. En mi experiencia, yo la entiendo como que sí que es cierto que critico bastante cómo la gente se comporta en términos de ser egoísta o hacer sentir mal a los demás sin motivo, cuando soy consciente de que yo misma lo hago muchas veces. O sea, es la hipocresía total. O sea, por ejemplo, a mí no me molesta igual las opiniones o la moralidad de otras personas, en plan que difieran conmigo, en plan no es algo que me moleste, pero sí me molesta que lleves la música a tope en el metro. En plan, nadie quiere escuchar tu puñetera música, ¿sabes? O sea, si yo soy lo suficientemente buena ciudadana como para ponerme cascos, tú también tienes que serlo. Es un ejemplo estúpido que pongo siempre, pero es que es algo que me revienta, de verdad. Entonces, critico mucho a la gente que es desconsiderada, antipática, maleducada o que simplemente no tiene empatía. Cuando yo muchas veces en mis relaciones personales sé que a veces puedo menoscabar a otras personas o ser más egoísta o decir las cosas sin tacto. ¿Qué pasa? Que el crítico se critica mucho a sí mismo también. Entonces ahí entra la empatía y la culpabilidad. Los Fi auxiliar, Fe crítico, también es lo que más critican en sí mismos. Cuando se dan cuenta de que han sido así, o cuando otras personas les llaman la atención, se van para abajo y dicen, es verdad. Y entonces entra el sentimiento de culpabilidad, culpabilidad social, culpabilidad con sus allegados, culpabilidad en general. Y tratan de compensarlo cultivando mucho más sus relaciones. Que claro, ellos actúan así porque Fi actúa así por defecto y no se dan cuenta a veces de que están siendo egoístas o están no teniendo tacto, porque su empatía es bastante selectiva. Os hablo de la empatía selectiva del Fi aquí. En modo sabio, aprenden a aceptarlo, aprenden a nutrir a otros, a mentorizar a otros, a cultivar mejor sus relaciones por encima del individualismo. Ni crítico. Vamos con la función sexta de los INTP y los INFP. Muchos INFP e INTP se ven como ni dominante al principio, ¿vale? Y yo creo que hasta cierto punto tiene sentido, no solo porque muchas veces fusionan su intuición extrovertida,
con su característica introvertida, porque son característicamente introvertidos, y al fusionar eso, digamos, se crea como una especie de intuición introvertida que ellos asocian a Ni. Pero cómo realmente utilizan Ni estos tipos de forma crítica no es así, sino cuando sienten que se han decepcionado a sí mismos o que han decepcionado a otros. Digamos que esa es la función que les llama la atención en todo lo que tenga que ver con términos de voluntad, deseos, anhelos, todo lo que quieren y todo lo que desean hacer, y cómo no lo hacen o por qué no lo hacen. Es decir, el Ni crítico refuerza la propia idea que tiene el sí terciario de estos tipos de quedarse en la inacción y en el espacio de confort. La diferencia es que sí lo hace como de forma cálida y familiar, tipo, mira, esto es todo lo bonito de quedarse en la zona de confort, mientras que Ni los critica. Ni es la voz en su cabeza que de forma crítica los critica a ellos y mira a los demás. Como los Ni, quiere que las cosas salgan a su manera y salgan bien y salgan como las han visualizado. ¿Qué pasa? Muchas veces estos tipos asumen como que su idea o su visión, lo que ellos visualizan, es demasiado fantasioso, poco realista, o ellos no están a la altura, no están preparados, y por eso escogen la inacción. Entonces, es un Ni crítico. ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde está todo eso que tú quieres hacer? ¿Dónde está todo eso que tú deseas? ¿Por qué estás en inactivo, no? La forma sabia de esta función es atreverse a seguir su instinto sin preguntas, sin dudar de sí mismos y de su capacidad, sin tenerlo todo planeado y simplemente permitirse desear y anhelar cosas por muy surrealistas que puedan parecer e ir a por ellas. Necrítico. Necrítico es complicada. Necrítico es la función sexta de los ENTJ y los ENFJ. Y sí que es cierto que por un lado estos tipos pueden ser bastante vanguardistas, extravagantes, originales, creativos, ahí donde los veis, y pueden incluso criticar a otros cuando es lo típico que la gente va con la masa y ellos no quieren ir con la masa, o cuando pues eso, la gente tiene como falta de visión y originalidad. Eso lo critican también, ¿vale? Pero Ne es curioso en esta posición porque también se manifiesta de forma que, digamos, es cuando su intuición se vuelve criticona, pero hacia afuera, no hacia adentro. Los ENTJ y los ENFJ son tipos estructurados, necesitan saber qué va a pasar, necesitan saber a qué atenerse, necesitan saber qué camino tomar, ¿vale? Cuando su Ni no les da esas pistas, tienen que confiar en la intuición Ne. ¿Y qué pasa? Empiezan a ver un montón de cosas y dicen, vale, ¿qué tomo? ¿Qué cojo? Al ser la sombra, tienden a pensar un poquito lo peor y tienden a dudar de las intenciones de otras personas y de cómo van a salir las cosas, o de por qué la gente está haciendo esto a mi alrededor. Entonces se vuelven sospechosos, se vuelven desconfiados, que eso hace que a su vez se conviertan en esa clase de persona no confiable que ellos critican. No de que no puedas confiar en ellos, sino de que intentan no comprometerse o no decir más de la cuenta o no desvelar más de la cuenta. ¿Por qué? Porque no se fían de las intenciones de los demás. O sea, cuando ese Ne toma acción es porque Ni no le está dando las pistas necesarias que él cree que necesita para saber por dónde caminar. Entonces tiene que ir como con 100 ojos. Los ENTJ y los ENFJ son bastante responsables con lo que quieren, ¿vale? En plan, cuando quieren algo es como voy a por ello. No se permiten querer las cosas por capricho. Entonces desconfían de la gente que sí hace eso. Por lo tanto, intentan no comprometerse, intentan no meterse en. Pero entonces, ¿qué pasa? Se vuelven también en la clase de persona en la que no puedes tampoco confiar del todo o unirte del todo. Eso sí, cuando realmente quieren algo, como digo, su ego toma el control, su Ni puede tomar el control y suelen ir a por ello incluso a veces de forma impulsiva. En modo sabio, aprenden a confiar en las intenciones de los demás incluso sin poder prever qué van a hacer. No siempre van a tener todas las respuestas, no siempre todo va a salir como ellos visualizan, pero tienen que aprender a confiar en que si algo sale mal van a aprender de eso. Ahí donde los veis también los ENFJ y los ENTJ, por muy neauxiliar que tengan, también son personas de tener plan A, plan B, plan C, plan D, plan D. ¿Y por qué? Porque no se fían del todo. Sí crítico. Vamos con la sexta función de los ISFP y los ISTP. Vale, esta es un poquito más difícil de ver. De hecho, hace unas semanas analicé el MBTI del grupo de K-pop Blackpink y en una de las miembros, lo voy a dejar por aquí por si os interesa, aunque sea de forma didáctica, y una de las miembros que es auxiliar sí que le vi cosas de sí crítico por ahí, que ya es raro, ¿no? Pero le vi cosas como muy fuertes y lo comento en ese vídeo, así que os lo voy a dejar por ahí. Básicamente yo creo que esto es un poquito difícil de ver, por eso también agradecería cualquier tipo de feedback al respecto. Yo diría que los ISFP y los ISTP se centran bastante más de lo que parece en su sentido de la memoria y en sus experiencias. Primeramente, ellos no admiten que se olvidan selectivamente de las cosas y de que aprenden de la experiencia cosas muy selectivas para su beneficio, es decir, lo que a ellos les conviene o lo que a ellos les gusta. Les gusta salir a explorar y experimentar, pero luego quieren como volver al nido o lo que sea y que todo siga igual, que tal cual lo han dejado. El amigo que desaparece 5 semanas no te habla y cuando vuelve quiere volver y que esté todo igual a como lo he dejado, independientemente de lo que he hecho por ahí. Se sienten traicionados si esto cambia. Entonces, dentro de los pájaros libres que son, quieren fiarse de gente que sea un poco más constante y disciplinada, pero ellos no necesariamente lo son, de hecho no suelen serlo muchas veces, aunque lo exigen más en otros de lo que se lo exigen a sí mismos. Pero cuando se dan cuenta de que no lo están siendo, se sienten mal y se sienten molestos consigo mismos. Yo creo que siempre necesitan como llevarse consigo algo que de alguna forma les recuerde quién son o de dónde vienen,
para uno puede ser viajar llevándose la casa a cuestas, ¿vale? Por otra persona puede ser de que necesita escaparse todos los años a hacer X cosa. En modo sabio emplean todas estas experiencias sabiamente para aconsejar a otros. Son capaces de no sentirse traicionados cuando otras personas se vuelven ese espíritu libre que ellos siempre han sido. Y empiezan también a conjugar mejor pasado y presente, lo que recuerdan y lo que han hecho con lo que tienen que hacer ahora. Y también la independencia y la dependencia y el apego hacia los demás. Empiezan a equilibrarlo mejor. Es decir, sí con sé. Sé crítico. Sé crítico es súper interesante. Sé crítico es la función sexta de los ESFJ y los ESTJ. Son muy críticos con todo lo que es el entorno físico, con lo que la gente está haciendo bien o mal en ese plano. Y puede ir desde sugerirte que esa ropa no, o porque vas despeinado o algo así, puede ir también a cómo estás utilizando las cosas. ¿Por qué empleas eso para eso? Básicamente es exigirte que utilices las cosas para lo que están hechas, que eso no se lleva así, que eso tiene que estar ahí y no en este otro lado, que la vajilla se coloca así, no sé, cosas así, ¿vale? O sea, básicamente tienen una mirada crítica en cómo los demás se desempeñan en el mundo físico y también tienen altos estándares para sí mismos, en el sentido de que yo también quiero dar el ejemplo. ¿Qué pasa? Que no siempre lo hacen. O sea, te pueden estar diciendo vístete bien y ellos llevan un jersey que se ve a 10 kilómetros, por ejemplo, pero ellos piensan que están bien vestidos. O sea, de hecho, si manejáis también la teoría del attitudinal psyche, para mí eso es el 1F por excelencia. El mundo físico pero rígido. Y aquí voy con el capítulo de Modern Family que siempre pongo de ejemplo, que es Claire Dunphy poniendo el sillón exactamente en el sitio y en el ángulo concreto del salón que ella quiere, y cuando alguien se lo cambia o se lo mueve se pone nerviosísima y es como no va así, va así, y es como que da igual. Pues eso es el ser crítico. Es como que su forma de estar en contacto con los estímulos externos y con la realidad es así, es picajosa y es criticona. Entonces ellos también quieren dar esa imagen de excelencia, pueden estar rigiéndose por sus propias normas completamente y ojito si les dices algo. En modo sabio esta función da consejos útiles, no solo criticones, y sobre todo no menoscaba a los demás, sino que busca de verdad la mejora en otros. Nos quedan dos funciones, las thinker. Por un lado, ti crítico. Ti crítico es la función de los ISTJ y los INTJ en sexta posición. Es el clásico soy INTJ pero utilizo mucho ti. Pero ¿hasta qué punto estamos hablando de verdad de lógica interna y subjetiva? ISTJ e INTJ tienen T auxiliar, lo que los hace orientados a los datos, orientados a la practicidad. Pero ese ti crítico también les hace asumir automáticamente que como ellos tienen siempre los datos, son personas fiables, que van a la fuente y tal, significa que siempre tienen la razón. Entonces, como ellos tienen la autoimagen de que se encargan siempre de verificar todo, de que tienen un archivo de datos aquí y de que son ellos quienes corrigen a otros normalmente y no al revés, entonces significa que yo tengo razón y los demás están equivocados. Me apoyo en sí y en mi dominante y lo que hago es analizar lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que va a pasar, y eso significa que la verdad absoluta la tengo yo. Llegando a conclusiones que a veces creen que son imbatibles y que básicamente si no estás de acuerdo con eso significa que tú estás equivocado, no yo. E incluso esto se puede extender hasta hacia sus propias creencias morales, ¿vale? Porque ese fi terciario al que hay que proteger, el fi niño, el fi child, está ahí. Esto que tú opinas no tiene ni pies ni cabeza. Ya nos vamos a la subjetividad de ti. Ojito que esto también va hacia sí mismos, también se critican mucho y se penalizan mucho si se dan cuenta de que quedan como tontos, como incompetentes, como que no saben lo suficiente, como que no saben las cosas, como que las dicen erróneamente, o sea, se hacen la cruz a sí mismos. En modo sabio, humildad y aprender a reconocer los errores y no tener miedo a quedar mal, equivocarse, no tener ese miedo. Y sobre todo, pues eso, humildad para contigo y para con los demás. No corregir, sino enseñar. Por último, hablemos de T crítico, la función de los ENTP y los ESTP. Hace poquito hice un vídeo hablando de qué le molesta más a cada MBTI type, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí, aunque ya creo que me he quedado sin tarjetas, pero si no está aquí va a estar en la descripción, ¿vale? Y en cuanto al ENTP, dije como que les molesta como que la gente apunte demasiado su falta de productividad, falta de eficiencia, no hacen todo lo que dicen que van a hacer, hablan mucho y hacen poco. ¿Y por qué? Por su T crítico. Estos dos tipos suelen tener impulsos de T donde se vuelven hipertrabajadores, hiperresponsables, hiperejecutores, hiperperfeccionistas y critican a todos los que no son así, pudiendo llegar a considerar a los demás como inútiles o inferiores, porque ellos están en esa rueda de T, quieren demostrarse tanto a sí mismos que terminan despreciando a los demás. Además de eso, y al contrario que con T crítico que acabamos de mencionar ahora, T crítico lo que hace es asumir automáticamente que la gente es tonta. Como digo, en vez de para adentro, de soy yo, T crítico, yo, para afuera. Asumen eso y asumen que los datos que se les presentan siempre son erróneos, dudosos, no fiables, no valen para nada. Yo los tengo que verificar. Es un poco lo aprobado por Chayanne, pues eso es. Yo no me creo nada hasta que lo verifique yo. Pero ¿qué pasa? Que realmente luego no emplean el tiempo y dedicación y minuciosidad necesarios para de verdad comprobar lo que están diciendo. Simplemente actúan con escepticismo, te dan la coba, pero luego no llegan a ningún lado tampoco. Entonces es un T crítico que se critica a sí mismos porque luego se dan cuenta de que lo han hecho de plan de he dicho que iba a mirar esto, a comprobar esto, he dicho que iba a hacer esto y luego me he perdido en otras cosas, ¿no?
pero al mismo tiempo también lo critican en otros. ¿Por qué? Porque piensan que solo ellos tienen pensamiento crítico y los demás se dejan llevar, que se creen lo primero que se les presentan, no se cuestionan las cosas 2 veces y demás, y ellos sí. También es cierto que cuestionarse todo 100.000 veces, no creerse nada y tal, es un poco anti-té al final, porque te cree las verdades objetivas. De ahí la hipocresía de esta función. En modo sabio sí que se toman ese tiempo al analizar y también son más abiertos a creerse las cosas tal cual se las cuentan sin tener que estar cuestionando, dudando, poniendo en duda o siendo escépticos. En plan, sí, vale, ok, tiene sentido. Ya está, chicos, chicas. ¿Te habías planteado alguna vez que este podía ser el motivo por el que pensabas que eras una función dominante que realmente es tu sexta, tipo INFJ, INFP o algo así? Cuéntame abajo y nos vemos la semana que viene. Te mando un besazo enorme. Chao.